En Fórmula Médica es un gusto saludar el día de hoy al doctor José Millán Oñate. Él es médico, internista, infectólogo, miembro de la Asociación Colombiana de Infectología y lo hemos invitado precisamente sobre un tema que pensábamos se había acabado. No ha terminado. Estamos hablando del COVID-19. Doctor Oñate, bienvenido a Fórmula Médica. Muy buenos días, un saludo cordial para todos. Mil gracias por esta cordial invitación y poder interactuar en Fórmula Médica con todos los cibernautas. Es usted muy amable. Doctor Oñate, ¿en qué está el tema del COVID-19 en este momento? Voy a rescatar las palabras que mencionaste en la introducción, que el COVID no se ha ido. Debemos entender que para muchos de nosotros esta es la primera pandemia. Ojalá sea la última, aunque la Organización Mundial de la Salud ha hecho un llamado a todos los gobiernos a redoblar los esfuerzos por investigar y por anticipar la aparición de futuras pandemias. Entonces, las pandemias tienen un componente también evolutivo que va dependiendo de los avances médicos, va dependiendo de la forma en cómo la ciencia médica aprende a conocer los mecanismos de transmisión, cómo nos vamos defendiendo a través de vacunas e inclusive de tratamientos. Entonces, si bien es cierto que hace varios meses la Organización Mundial de la Salud y muchos países declararon el fin de la emergencia en relación con la pandemia, no quiere decir esto que el virus ya se fue, que el virus se esfumó. Por el contrario, el virus continúa un proceso de evolución que consiste en mutaciones. Esas mutaciones le generan una capacidad de adaptación al medio, es decir, de ocasionar infecciones. Tenemos nuevas variantes que son de más fácil transmisión y que es posible que a futuro se puedan desarrollar variantes, por decirlo de alguna manera, más agresivas. Entonces, esto requiere que nosotros sigamos muy atentos a los cambios del virus y eso lo hacen a través de la investigación, en donde se busca cómo está la genética de este virus y el impacto que ocasiona en la salud individual y en la salud comunitaria. Estas mutaciones, qué impacto tienen en la velocidad con que se transmite el virus, con la aparición de sintomatología y de complicaciones de otros órganos y también el efecto que tienen tanto los medicamentos como las vacunas. Así que estamos en un momento digamos así, una zona de seguridad. Sin embargo, nos preocupa que recientemente con los cambios climáticos existe un incremento en la circulación de virus respiratorios. Vimos influenza, sincitial respiratorio y otros virus que causan gripa que a lo mejor se nos había olvidado un poco porque estamos muy enfocados en COVID-19, pero hemos visto también en esta evolución del virus como el virus del SARS-CoV-2 existe un repunte en algunos casos en ciudades como Bogotá, en Antioquia y también en el Valle del Cauca. Esto significa que todavía estamos en un periodo de alerta que cuando tengamos síntomas debemos aislarnos, utilizar mascarillas, consultar al médico y evaluar nuestro estado de vacunación. Doctor Oñate, ¿qué debemos hacer frente a este momento que usted nos ha mostrado que tiene el COVID como tal y que es claro que no se ha ido y que en cualquier momento podemos volver a caer en esta enfermedad? Bueno, lo que debemos hacer, hay acciones que dependen principalmente de la autoridad competente en salud, que es el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud, en donde se realiza una constante vigilancia del número de personas afectadas o del número de nuevas personas infectadas por el virus y también de los cambios genéticos que tiene el virus y el impacto que tiene en nuestra población. Además, con adquisición de medicamentos aprobados por Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud, que se le pueden administrar a personas con alto riesgo de complicaciones y en la actualización de vacunas. Además, de acuerdo a los cambios que tenga el virus y la aparición de otras infecciones, se realizará una actualización de las guías, de los protocolos sanitarios y esto requiere una adecuada pedagogía y un lenguaje muy claro para toda la comunidad. Individualmente, ¿yo qué puedo hacer? Entonces, lo primero es, debemos establecer cómo está nuestro estado de salud y trabajar muchísimo
en un tema importante que es el autocuidado. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tengo algún tipo de enfermedad, hipertenso, soy diabético, debo estar controlado. Debo tener también una dieta saludable, hacer actividad física de acuerdo a mi condición de salud, ejercicios aeróbicos, por supuesto, y también revisar mi estatus de vacunación. Si ya tengo síntomas de fiebre, malestar general, tos, moco por la nariz, dolor en la garganta, lo que debo hacer inmediatamente es aislarme, tener un distanciamiento físico, por lo menos 2 metros, y utilizar las mascarillas y, por supuesto, reportarme. Ahora, si los síntomas se agravan, tengo una fiebre que persiste a pesar de estar tomando acetaminofén, me siento mal, estoy con dolor en el pecho, tengo dificultad o que me falte el aire, tengo sensación de ahogo, tengo también diarrea o de pronto me han dicho que estoy con un lenguaje confuso, estoy desorientado, son síntomas que nos deben llevar a la atención e inmediatamente consultar a los servicios de urgencias. ¿Existe, doctor Oñate, una diferencia puntual entre las enfermedades respiratorias como tal, por ejemplo, y el COVID como una enfermedad diferente? Es decir, si tenemos o si una persona tiene COVID, sigue perdiendo el sabor, el olor, y una persona que tenga una gripa solamente, por ejemplo, tiene congestión nasal. Gracias por la pregunta. Fíjate que los síntomas son indistinguibles de lo que llamamos gripa. Ujú. Los síntomas son muy comunes entre estos virus respiratorios y solamente realizando las pruebas especiales en las clínicas y hospitales es que podemos determinar cuál de los virus respiratorios está ocasionando la sintomatología. Ahora bien, si hay una gran diferencia en el impacto potencial en la salud que tienen los virus respiratorios. Por ejemplo, el COVID-19 se asocia a que puede generar con mayor facilidad complicaciones que nos pueden incrementar la inflamación en el pulmón y esto necesita un soporte de oxígeno y medicamentos especiales para bajar la inflamación en el pulmón. Pero no solamente eso, sino que también acelera los fenómenos de trombosis, podemos tener coágulos de sangre a nivel del pulmón, podemos tener una mayor facilidad de problemas cardíacos, problemas cerebrales y por supuesto, una vez nos recuperemos del COVID, podemos también tener lo que llamamos el síndrome post-COVID. Doctor Oñate, seguramente los niños y las personas del común están pensando, bueno, nos vacunamos, tuvimos dos vacunas, un primer refuerzo, un segundo refuerzo. ¿Eso significa que vamos a tener que seguirnos vacunando por tiempo indefinido cada 6 meses para enfrentar una situación como esta? ¿O cómo puede evolucionar ese sistema inmune de la persona para no pensar en volverse a infectar por COVID? Los virus tienen un proceso adaptativo que les genera mutaciones. El virus más común de todos, como es el virus de la influenza, cada año tenemos que vacunarnos porque el virus de la influenza cada año tiene cambios genéticos. Entonces la vacuna del año 2022 ya no le funciona al virus de la influenza que circula en el año 2023. Algo similar ocurre con el coronavirus, con el SARS-CoV-2, y es que se requieren nuevas vacunas que ya se desarrollaron, que se llaman vacunas bivalentes, de una manera sencilla, del componente vacunal, la mitad es la vacuna originaria del virus de Wuhan, que fue el que originó la pandemia, y la otra mitad es una secuencia genética del Omicron. Entonces, esa vacuna bivalente lo que hace es un incremento o la producción de anticuerpos que van a bloquear al virus que está circulando. Así que en la medida en que nosotros conozcamos la epidemiología del virus, la parte molecular del virus, esa genética del virus, cómo va cambiando y el impacto que tienen, y si las vacunas que tenemos disponibles le pegan al virus, nosotros vamos a necesitar una actualización del esquema de vacunación. Hoy, ¿qué recomiendan las autoridades sanitarias como los CDC en los Estados Unidos, la Organización Mundial de la Salud y los europeos? Antes sabíamos y nos quedamos con esta idea, ¿no? Que necesitábamos un refuerzo, un segundo refuerzo, que por cierto en la medida en que recomendamos los refuerzos, menos gente se fue vacunando.
y nos fuimos fatigando. Hoy es muy sencillo, aprendimos también de la pandemia, muchas personas se han infectado o muchas personas eh, tienen ya vacunas previas y se requiere solamente una dosis para aquellos que nunca se vacunaron o para aquellos que tienen más de 65 años, un solo refuerzo. Ahora, si la persona tiene problemas en el sistema inmunológico, se recomiendan dos dosis con una diferencia de tiempo entre ellos de 6 meses. Así que ya lo que recomendábamos antes de colocarnos un refuerzo cada 4 meses, cada 6 meses, ya eso ha cambiado también, teniendo en cuenta lo que hemos aprendido del virus, la cantidad también de anticuerpos que ya hay circulando en la población general, y entonces nos facilita también poder dar un lenguaje mucho más sencillo, ser mucho más práctico en las recomendaciones. Pero ¿qué necesitamos? Que las vacunas estén disponibles en el país para podérselas aplicar a las personas que realmente tienen un riesgo alto de tener complicaciones por el SARS-CoV-2. Doctor Oñate, sugerencias finales para todos nuestros cibernautas a propósito de este COVID-19 y cómo podemos enfrentarla los colombianos. La historia de la humanidad se ha caracterizado por una convivencia con los microbios y en la medida en que la ciencia médica y el conocimiento ha logrado identificar las fuentes de contagio, los mecanismos de transmisión, se han desarrollado tanto medidas de prevención como medicamentos o vacunas para las mismas. Una de estas medidas es la potabilización del agua, por ejemplo, la mejoría en los aspectos nutricionales de la población mundial, la mejoría en la sanidad de nuestra comunidad, son aspectos fundamentales. Otros aspectos claves lo constituyen, por ejemplo, la vacunación. Muchos no recuerdan el polio, la difteria, la tosferina, precisamente porque hay vacunas disponibles. Con el COVID-19 vimos que existe una disminución en las tasas de vacunación, especialmente en la población infantil. Allí va el primer mensaje a la comunidad, y es que las vacunas son seguras y efectivas, están ampliamente demostradas sus beneficios y es hora de retomar el calendario de vacunación a la población susceptible, los niños, las mujeres en embarazo, las personas mayores de 60 años, los que tengan comorbilidades. Con los virus respiratorios, la historia también es bastante intrigante porque los virus respiratorios existen, no van a dejar de existir, ellos tienen sus mutaciones, son de fácil transmisión a través del contacto estrecho, a través del hablar, del toser, y esta forma de los espacios o recintos cerrados facilitan su transmisión. Así que si tengo síntomas respiratorios, aislarme, utilizar las mascarillas, vigilar cuáles son las recomendaciones o las pautas del Instituto Nacional de Salud, del Ministerio de Salud del país, porque estas pautas pueden ir cambiando. Y sobre todo si son enfermedades que se pueden vacunar, vacunarme, que es la forma más efectiva, no solamente de prevenir la infección, sino de prevenir las complicaciones que se pueden derivar de estos virus respiratorios. Y por supuesto, lavarnos las manos con frecuencia y ser solidarios con aquellas personas que tienen algún síntoma respiratorio o que tienen alguna enfermedad importante de base que puede facilitar complicaciones por las infecciones. Doctor Oñate, pues nos encanta saludarlo en Fórmula Médica. Muchísimas gracias por atendernos y hablarnos de una forma tan sencilla y tan clara sobre una enfermedad que infortunadamente no se ha ido y sobre la cual tenemos que seguir luchando. Gracias a ti por la invitación. Es un gusto estar acá y espero que nos vuelvan a invitar en Fórmula Médica para hablar de este o de otros temas.